Hola, este es Torre de Nube, un podcast dedicado a la lectura de la Biblia como literatura. Es una idea de Carolina Sanín con Tommaso Primni. Yo soy Carolina Sanín. Mi fe de niño, ¿dónde está? Me hace falta, la deseo. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Ve'haaretz hayta tohu vabohu, que es el caos y ¿no? Tohu vabohu, choshech al pnei tahum veruach Elohim merajefet al pnei hamayim, que es dando vuelta por encima del mar. Esa era la voz de Jorge Drexler, que estaba leyendo en hebreo, la lengua en la que fue escrito el Bereshit, el principio, el comienzo del Génesis. Hoy converso con él, el cantante formidable, músico, cancionista, como él dice, médico, uruguayo, lector, sobre los 3 primeros capítulos del Génesis, sobre la creación y la expulsión. Bienvenidas, e incluyo en el femenino el masculino, a esta primera conversación de Torre de Nube. Bienvenido, Jorge, y gracias por aceptar esta invitación para hablar de el Génesis. Gracias a ti, Carolina, por invitarme. Estoy tan contento como nervioso, como te decía antes, porque no tengo una idea muy clara. Perdón, que voy a poner en silencio el teléfono. Se me había pasado. No tengo una idea muy clara de qué te puedo aportar al respecto, pero ya hablar contigo es algo que quería hace mucho tiempo y que me hace muy feliz, así que estoy muy contento de estar aquí. Yo también, qué bien. Lo que no esperamos fue que fuera con pretexto de la Biblia, pero así pasa. Bueno, es un pretexto muy bueno. Sí, sí, pues da para todo, ¿no? Podemos hablar de cualquier cosa a partir Sí. del origen del mundo y del hombre. ¿Cuál es tu relación con la Biblia? ¿Has sido lector de la Biblia? ¿Cuál es tu educación religiosa o tu cultura religiosa, Jorge? Bueno, yo vengo del país más laico de Iberoamérica, que es Uruguay, que tiene un 33% de personas que dicen no profesar una religión. El que lo sigue es Chile con un 17%, o sea que Uruguay es sumamente laico. En ese contexto, mi padre, judío alemán, escapado de Alemania en el 39, bastante tarde, cuando llega a Uruguay después de pasar 10 años por Bolivia y hace la facultad de medicina, conoce a mi madre, que no es judía, originalmente se convierte para casarse con mi padre. Entonces la mitad de mi familia no es judía y la mitad sí, entonces me crié y cuando digo no es judía, no digo que es católica, porque tampoco, no es una familia religiosa por el lado de mi madre. Mi madre no estaba bautizada, por ejemplo, y sus abuelos mis abuelos eran 2 maestros de escuela libre pensadores en Uruguay, mis abuelos maternos. O sea que yo fui criado entre el laicismo por un lado y el judaísmo por el otro, en esas dos vertientes. ¿Sí? Tuve una infancia como de conexión con el judaísmo solo a nivel familiar. Cuando cumplí los 13 años y me tocó hacer la bar mitzvah, que es la fiesta de los 13 años, tenía un solo amigo judío. Todos los que fueron a la fiesta les tuve que explicar, primero que era judío y segundo lo que significaba esa fiesta a los 13 años. Ese fue mi primer contacto formal con la Biblia, porque sabes que subes por primera vez al atrio, lees tu parashá, que es tu pedazo de la Biblia que te toca leer. A mí me parece que me tocó Samuel, un pedazo de Samuel, pero no estoy seguro. Ahora no me acuerdo, me olvidé de revisar eso, fíjate. Y mira, creo que tengo una foto, te va a gustar ver. A ver. Que tenía por aquí, a lo mejor puedo hasta ver el versículo que estaba leyendo en ese momento. Esta es una foto mía. Ay, mira, wow, en tu bar mitzvah. Wow, pues ahí leyendo, a ver, Ahí leyendo. no llego a ver bien, bueno, de qué se trataba, pero estaba leyendo la Torá esta ¿sabes? Sí. De cuero, la original, ¿no? Sí, los rollos. Sí. Sí. Entonces,
Mira, bueno, la voy a dejar por aquí, me había olvidado esa foto. Bien. Entonces, ahí eso responde a mi primer contacto Sí. con la Biblia. En cuanto a la religión, la primera vez que canté profesionalmente en mi vida también fue en la sinagoga. Yo tuve una especie de primavera religiosa, de búsqueda espiritual entre los 15 y los 16, entre los 14 y los 16 más o menos, que viví como impregnado de una religiosidad, de una búsqueda. Justo coincidió con un año que vivimos en Israel nosotros en ese momento, escapando de la dictadura uruguaya. Mis padres, los dos habían estado bastante metidos en política y estaban pasándolo mal en Uruguay, aunque no fue preso ninguno de los dos. Eran sometidos todo el tiempo a interrogatorios por las autoridades militares que habían intervenido en la universidad y los hospitales, ¿no? Entonces decidimos irnos un año a Israel. Y ahí tomé en el curso que te hacen de integración cultural y lingüística, ahí aprendí hebreo en un año, hice un año de secundaria en hebreo, con lo cual lo hablo bastante bien, lo leo bastante mal. Lo leía mejor antes y lo escribía, pero ahora ya no. Y ahí también, en esa integración cultural, también te enseñan sobre el terreno las vinculaciones bíblicas. O sea, vas a ver la fuente de Samuel y a recorrerlo. Y vas a ver la tumba de los patriarcas. Y es como, es realmente como que se encarna toda entiendes esa relación con el pasado y por qué es una zona tan disputada hasta hoy en día, digamos, ¿no? Sí. En ese momento tuve unos años de una cierta religiosidad que abandoné también la primera vez que canté profesionalmente en la sinagoga, a los 17 años, cuando vi un poco la institución desde dentro, porque me contrataron. Entonces tuve que cantar durante una semana, la semana entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, tuve que cantar ahí y lo vi como una institución desde dentro, con todas sus miserias humanas chiquitas y me pareció muy diferente de la idea que yo tenía, muy adolescente también, de la pureza de la religión y de la distancia entre Dios y lo humano, digamos, ¿no? Y es que es muy distinta, sí, la religión institucional y la relación, la mística, ¿no? La religiosidad, con la divinidad. Sí. La religiosidad y la institución son dos cosas muy... Y a partir de ahí no he vuelto de visita a visitar a mis abuelos, a mi padre. Me gusta mucho la liturgia y me gusta mucho más el ritual que otra cosa. De repente el Shabbat es una cosa que me encanta, por ejemplo, pero luego me he casado, bueno, he tenido hijos con mujeres que no son judías, entonces mis hijos tienen una formación muy abierta en ese sentido, digamos, ¿no? Y yo no soy una persona religiosa, y menos todavía, tengo una religiosidad propia, pero no me llevo bien con la institución religiosa en general. Y esa religiosidad propia pues no corresponde a una religión, digamos, sino a qué sé yo, la búsqueda de la relación con la divinidad, supongo. Podemos empezar por ahí y hablar de la oración. En algún momento pides en alguna canción, espérate, ahora me distraje. No tengo a quien rezarle pidiendo luz. ¿Qué es la luz y qué es ese pedir luz? Porque en el origen del mundo, que es lo que nos trae hoy aquí a esta conversación y a todo, se hace la luz. ¿Qué es para ti? ¿Qué significa esto? ¿Y cómo se hace la luz también en la vida de uno? Una y otra vez, porque quisiera relacionar eso también con ese concepto de estrenar el mundo que tienes en esa canción sobre el nacimiento de tu hijo. Entonces el comienzo, como un comienzo de luz, el dar a luz, el estrenar el mundo, el pedir luz. ¿Quieres hablarme de la luz, del acto de la luz?
Esa canción está en un disco que se llamaba 12 segundos de oscuridad, o sea, funciona por contraste con el contexto del disco, que fue el disco de mi separación, de la madre de mi primer hijo, de Pablo. Entonces, realmente fue un momento de oscuridad en mi vida. Y siempre fui una persona con tendencia como a cierta luminosidad en mi manera, en mi accionar y en mi manera de interpretar el mundo, y de golpe me vi metido en ese mundo oscuro. Es decir, hay varias canciones que hablan de eso en ese disco, y tuve que aprender a interpretar la oscuridad y aprender a aprender de la oscuridad, digamos, ¿no? Es decir, como ver qué podía extraer yo de positivo. Por eso la imagen del faro es la que está en la portada del disco, que es el faro es localizado por la luz, pero es identificado por la oscuridad entre dos luces, que es el que le da la identidad. Entonces la relación entre la oscuridad y la identidad también, entre el silencio y la identidad, entre la no información y la identidad. Pero en esa frase en concreto, la luz es como el discernimiento, es como darte cuenta. No tengo a quién rezarle para que me explique qué es lo que está pasando. Hay otra canción... Para ver. Hay otra al lado de esa canción que dice: la vida es más compleja de lo que parece. O sea, como que llegué a darme cuenta de que la vida no era tan sencilla, ¿no? Es decir, ya he dejado... Hay otra al lado que dice: ya he dejado que se empañe la ilusión de que vivir es indoloro. Hay otra, ¿no? Entonces, todas las canciones más o menos ponen esa constatación de confusión, de oscuridad, y el hecho de no tener concretamente a quién rezarle para pedirle eso, ¿no? Esa orfandad. Yo he pensado, Jorge, que en el Génesis el hombre se crea como creador, porque entonces va a poner nombre a los animales y a reconocer a los otros animales como creador y también como gobernador de la creación. Tú dices en una canción que no estamos en otra liga, por más que la Biblia diga, en amor al arte. Y somos, bueno, debemos pensarnos como parte Perdón del por otro, mi blasfemia, no pero no. Pero lo creo firmemente. Claro, entonces está el contraste de el hombre que se crea como dominador sobre todas las otras especies, y el hombre, o nosotros, que queremos sentirnos parte también. ¿Hay algún conflicto entre ese hombre como segundo creador y como denominador, nominador, y el hombre, bueno, que quiere sentirse parte, esa necesidad de integrarse? Sí, a mí me parece que en esa frase, en ese divorcio de gobernará sobre el resto de las bestias de la tierra, o como y que estás hecho a imagen y semejanza de Dios, de alguna manera, en ese divorcio de la naturaleza se originan un montón de así como en la Biblia también se dan origen a todo un mundo de legislaciones y de ordenamiento y de narración del mundo y la narración de una historia, de un pueblo, de identidad, y eso todo en la época genera un montón de cosas que hacen avanzar a la humanidad de repente, ¿no? Hay otro montón esta en concreto, que disocian al ser humano de su contexto y llevan hasta la situación hoy en día de que tenemos que reentender que somos parte de una biosfera, que no somos los dueños de la biosfera, pero por más que lo entendamos, nuestro accionar indica completamente que seguimos siguiendo esa máxima, que está ahí para servirnos, ¿no? Gobernarás sobre el resto de todo y te servirán a ti. Y creo que en estos 3 primeros capítulos del Génesis están determinadas cosas que centran todo nuestro accionar, nuestra relación con la naturaleza, nuestra relación del hombre y la mujer, la relación nuestra con el conocimiento, la relación con Dios, la relación con nosotros mismos, con el libre albedrío, con el espíritu crítico, con muchas cosas, ¿no? Entonces, yo a veces... eso, no, nada más. Yo a veces pienso, el otro día estaba pensando que en esa destructividad nuestra o irracionalidad con respecto a la tierra y los otros seres, en lo que estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Es como
queremos imaginarnos como un ser más y una parte igual de valiosa que las demás, y de verdad queremos hacerlo para, no solo para que no se acabe el mundo, sino para no sentirnos tan solos y tan aparte, ¿no? Y al mismo tiempo no podemos, todo lo que hacemos lo hacemos como reyes del mundo. Y pensaba el otro día yo, si no corre pareja nuestra noción de la creatividad, ese pensamiento de nosotros como artistas y como artífices y como creadores de mundos, si no es esa misma destrucción. Es decir, si una relación nueva con la tierra, más integral y más humilde, si quieres, no conllevaría también replantearnos lo que significa crear y hacerlo de otra forma. ¿Qué piensas? Porque bueno, por eso que decía, este es el libro sobre el creador, sobre la creación, y también es sobre la creación del hombre como creador. Y esa es la imagen y semejanza también, ¿no? Sí, sí. La pregunta es sumamente compleja. ¿Cierto? Sí, yo no sé. Es decir, no, en el sentido de que somos una especie de demiurgos, digamos, ¿no? No una suerte de, sino una especie de una raza de demiurgos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Somos el Homo sapiens, es decir, por definición, es decir, que me gusta mucho el concepto que trae Harari, que existimos como especie porque somos capaces de crear mitos comunes, ¿no? Creamos mitos comunes. Entonces, tenemos en ese acto de crear mitos comunes, ampliamos nuestro círculo empático inmediato. Es decir, no simplemente puedes relacionarte con las personas con las que puedes practicar el grooming, digamos, ¿no? Como es que tienes 40, 50 personas que son como se mueven los primates en grupos muy chiquitos, sino que de golpe te subes a un avión y confías en que el piloto está formado para manejarlo. Y eso es un acto completamente de creer en un mito común que tiene, ¿no? De fe, entonces, sí, es fe. Es un acto de fe absoluto y has pagado el avión con un dinero que no tiene ningún valor per sí, ¿no? Es decir, en sí mismo. Sí. Entonces, desde el momento en que yo creo que ese es el ejemplo de imagen y semejanza, ¿no? Es decir, la creación del mito, ¿no? Es decir, igual que Dios crea el mundo, nosotros creamos a Dios de alguna manera y estamos permanentemente creando cosmos pequeñitos, ¿no? Y yo no sé. No sé si lo que preguntas es lo siguiente, pero me preocupó un poco lo que preguntaste, me dejó pensando que quizás ese acto de creación esté paradojalmente relacionado con el acto de destrucción de la naturaleza, o sea, el hecho de expandirnos como creadores. A mí me gusta más verlo de una manera más sencilla, y es desde que existimos como especie, en parte en base a los mitos también, hemos ido ampliando nuestro círculo empático, ¿no? En el sentido de que al principio solo era la gente que conocías directamente, luego ya era una pequeña tribu, luego era un clan, luego ese clan era una nación, luego esa nación es como un conjunto de naciones, luego una religión que abarca varias naciones. Sí. Luego se va ampliando, es la humanidad, pero la humanidad entre comillas, porque no estaban las personas que tenían opciones sexuales diferentes de las tuyas, ni siquiera estaban las mujeres del todo dentro de esa concepción de humanidad. Fíjate que en hebreo Ben Adam Adam es hombre, digamos, ¿no? Es como hijo de Adán, pero él no es hija de Adán inmediatamente, ¿no? Y cuando estás hablando muchas veces del hombre y de las leyes para el hombre, estás hablando en realidad del pueblo al que se refiere Dios, que es en este caso el pueblo judío. Igual que me decían que Yanomami quiere decir los hombres, ¿no? Casi todos los nombres de todas las naciones quieren decir los hombres, los verdaderos hombres. No hay ninguna nación que no se considere el pueblo elegido. Es que ellos son los... los hombres, digamos, ¿no? Es decir, se extiende... entonces, como que una vez que
que amplías el círculo empático, llega un momento en que se abre a personas que piensan diferente de ti, de género diferente, opciones políticas diferentes, y luego se extiende, sale fuera de la especie, se extiende a los demás animales, y sale fuera del reino animal y se extiende a la biosfera. Entonces, a medida que va aumentando ese círculo empático que está pasando, porque realmente basta ver cómo vivían nuestras abuelas y cómo viven nuestras hijas hoy en día para entender que ha habido una evolución maravillosa en eso, pero la pregunta es si llegaremos a tiempo a que esa ampliación del círculo empático se produzca antes que destruyamos el planeta en el mismo y paradojal momento en que nos damos cuenta de que somos uno con la biosfera, ¿no? Y eso es súper interesante porque tal vez nos damos cuenta es por verlo también en destrucción, ¿no? Bueno, las dos cosas han ido juntas porque nos hemos hecho cargo mientras vemos el derrumbe. Hombre, tú te das cuenta que aprendes a... Yo aprendí a bailar cuando me di cuenta que mi cuerpo se derrumbaba a los 40. Total. Yo aprendí a bailar tarde y porque soy muy persistente, ¿no? Entonces bailo mucho, muy mal, porque aprendí muy tarde, porque no me enseñaron, porque no soy colombiano y vengo de un entorno en el que no se bailaba, pero soy una persona con mucha disposición y mucha apertura en ese sentido. Entonces, pero claro, tú empiezas... You don't know what you got until you lose it, como dice Lennon en las versiones que graba de rock and roll, ¿no? Entonces, empiezas a perderlo, empiezas a perder el planeta y empiezas a decir, caramba, esto no es eterno. Yo les leí a mis hijos La isla misteriosa de Verne y la sensación todavía, hace 150 años, cuando fue escrito, 200 años, la sensación todavía es de la naturaleza como un enemigo al que hay que subyugar, y la razón y la industriosidad del hombre como sobreponiéndose a la barbarie de la naturaleza. Y ese está completamente metido y hace muy poco de eso, ¿no? La cosa de domesticar, ¿no? De subyugar y domar. Claro. Y yo creo que... ¿Te acuerdas que cuando éramos chicos el mundo se sentía más grande y era más grande? Y a mí me impresiona, por ejemplo, la noción que se tenía, aunque no fuera explícita, de que la basura desaparecía. ¿Te acuerdas? Uno creía que eso, o sea, no tenía como una noción de que eso se quedara en ninguna parte. No. Claro. Había una fuera. Ahora a mí me parece que no hay una fuera. No hay una fuera. ¿Cierto? El mundo es cada vez más una casa. Y eso, mira que no lo había pensado, pero ahora oyéndote, conecto eso con ese mandato de multiplicarse y de henchir la tierra, porque es hacer más de ti, o sea, ¿sí? Extenderte en el espacio y en el tiempo, y también llenar un mundo para que finalmente quede ese mundo como una casa, y tiene que ver con lo que dices de extender el círculo de empatía. Sí. Tú te extiendes, entonces extiendes el círculo de empatía y el mundo es cada vez más casa, hogar, ¿no? No hay afuera, no hay otro. Yo creo que nos extendimos demográficamente muchísimo más tiempo del que hemos dedicado a extender el círculo. Sí, nos extendimos mucho más de lo que hemos dedicado a extender el círculo de empatía, porque el ser humano ocupó todos los rincones de la Tierra. Los últimos que entró habrá sido hace 20.000 años cuando entramos en América, aparentemente, porque ahora cada vez se piensa más tiempo, pero en ese momento todavía estábamos muy lejos de considerar al otro un igual, digamos, ¿no? La muestra de eso es que hasta que la esclavitud se terminó de abolir en Brasil, que fue el último país que la abolió, el último tercio del siglo XIX, ¿no? Entonces, y ya estábamos en todos los rincones de la Tierra, ¿no? Eso no quiere decir que ampliamos nuestra influencia demográfica como si fuéramos claramente una enfermedad, ¿no? Que se expandió por el planeta, comiéndonos todos los animales grandes que encontramos en todos lados. Todo lo que pudimos. 2000 años después de entrar los hombres en Australia, sacaban los mega mamíferos. En América pasó lo mismo en todos lados, ¿no? Sí.
Háblame de... Hay uno ¿Has de visto tus que al principio, versos. porque tú Sí. eres vegana, me había parecido escuchar, ¿no? Ahora soy vegetariana, O ahora vegetariana. como carne y huevos. Perdón, Pero, dice que no. carne. No. Ahora como... ¡Qué buen lapsus! ¡Wow! ¡Qué lapsus! ¡Qué increíble! Ahora soy vegetariana que come carne, ¿no? Ahora como Wow. huevos y como lácteos, sí. Claro, Pero... ¿has visto que en los capítulos que me diste a leer, el hombre pasa de alimentarse junto con los animales de las plantas a Sí. ofrecérsele a los animales como comida poco después? Sí. Es decir, Sí, hay sí. un tránsito de las dos etapas, ¿no? Es como me dio curiosidad porque se lo voy a decir, porque es verdad. como al principio te dicen, de todas estas plantas comeréis, le dice al hombre y a los animales, ¿no? Sí. Y después Sí. hay un momento que dice, también te comeréis a esto. Sí, mira, vamos a leerlo. Está en el Génesis 1:29. Dijo Dios, ved que os he dado toda hierba de semilla que existe sobre la faz de toda la tierra, así como todo árbol que lleva fruto de semilla. Todo ello os Claro. servirá de alimento. Y enseguida, a todos los animales terrestres, las aves del cielo y los reptiles de la tierra, a todo ser animado de vida les doy la hierba verde como alimento. Claro. Exacto, y ahí queda. Y luego, y más adelante, Dice también para sí. que, no me acuerdo dónde era, pero un poco más adelante también te indica que los animales están ahí para que te los comas también. también. Entonces, Sí. a ver, ¿cuál era? En el ¿Dónde estamos? bueno, lo encontraremos más Sí. Pero bueno, Sí, quiero preguntarte por algo, ajá, bueno, algo más de ese proceso de creatividad, porque entonces se crea el mundo. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era caos y confusión, oscuridad cubría el abismo y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas y enseguida haya luz. Entonces empieza el proceso creativo del mundo como un proceso de separación y de orden, ¿no? Se separan las aguas de arriba de las aguas de abajo, se separa lo seco del agua, se separa... la luz de la Y oscuridad. quería preguntarte por eso, por el proceso creativo como proceso de separación y división. No sé, me da Sí. curiosidad eso, sí, Pues, preguntarle eso pues a un autor. Pues sí. Yo intuitivamente a mí va en la dirección, puede ir en la dirección opuesta de lo que para mí es el acto creativo, que es un acto de unicidad. La sensación que tengo es exactamente la contraria. Es como un acto es lo más parecido a verle la cara a Dios, digamos, ¿no? Como a sentirse Sí. uno con el todo. Hay una sensación de que eres parte que eres tan parte de algo, tan parte de todo, digamos, tan parte de todo, que en ese momento lo que estás haciendo no sabes exactamente de dónde viene. El papel estaba vacío y de golpe hay una cuarteta en ese papel, Sí. hay una estrofa, y tú no sabes de dónde vino, y tienes la sensación clara de que lo has escrito tú, pero no lo has escrito tú, que lo ha escrito algo a través de ti. No quiero decir que simplemente no es algo que has escrito con tu lado racional, sino que lo has escrito como a mí me gusta escribir. Hay muchas maneras de escribir, Sí. digamos, ¿no? Sí. A mí como más me gusta escribir es distrayendo me preguntan, ¿en qué te inspiras para escribir? ¿No? Y yo siempre digo, más que inspirarme en algo, se parece mucho más al acto de inspirar, al de respirar, Muy ¿sabes? bien. Sí, Al, sí. al acto de sentarse, Genial. respirar, agarrar la guitarra y de alguna manera olvidarte de la red neuronal por defecto, que es la red del yo, que es la que determina tu identidad, que es la que se apaga con la psilocibina, por ejemplo, se apaga con el LSD. Entonces, es como que es cuando dejas de ser la Carolina que tiene una idea de quién es Carolina y que tiene una idea de quiénes son, qué creen los demás que es Carolina, digamos, ¿no? Ujú. En ese momento, como que te disuelves en otra cosa. Entonces, Sí. la sensación es claramente de unicidad, no de separación. Supongo que eso está dicho en un plano poético y esto está dicho en otro plano poético y los dos son verdad, porque también de alguna manera tú te enfrentas al infinito y disiernes y dices, voy a contar esto del infinito y lo bajas. Sí. Lo bonito de eso, o lo que yo destaco de mi trabajo, que es el de cancionista, que yo no soy un escritor de texto ni soy un escritor de música,
es que esos dos actos se dan al mismo tiempo en cada una de las dos disciplinas que conforman lo que yo hago, porque Ajá. la elección del texto siempre la noté como cerrar una canción, como discernir. Y la elección de la música siempre lo noté como una apertura, porque es un lenguaje no, es un lenguaje abierto, es un lenguaje abstracto. Entonces, tú haces una música y todo tu ser está lleno de infinito, de las infinitas capacidades que tiene de contar. Bajas la letra y hay una parte tuya que se decepciona mucho porque lo concretas. Entonces, en ese acto, en el acto creativo de repente de la palabra concreta, el acto creativo de la música abre, y por eso la canción es un género que me parece tan importante y tan bonito, digamos, como género en sí, porque es un oxímoron en sí mismo, pero no, porque funciona, porque aparentemente cantábamos antes de tener un lenguaje composicional, ¿sabes? Que aparentemente teníamos un lenguaje antes que estaba más basado en lo tonal, o sea que lo tonal y entonces, de hecho la audición como herramienta motriz en el judaísmo, por ejemplo, es muy fuerte. La oración central, la que dices en el momento de que te van a matar, es Oye Israel, ¿no? Shema Israel. Sí. Entonces es como que tiene que ver con el acto de la audición, ¿no? Wow, esto me encanta lo que estás diciendo y además no lo había oído así. Me hace pensar en muchas cosas. Me hace pensar en la música, incluso en la voz, en el acto de cantar sin letra, casi como antes de la creación, como ese caos. O sea, que tendría que ver con ese caos y confusión, que no necesariamente es algo negativo, es antes de la creación. Y la palabra, dices que la palabra, que la letra concreta la canción, la termina y la sienta, ¿no? Como que la apuntala. Y del mismo modo, el hágase, que es palabra, que es definición y es verbo, entonces haría que la creación fuera como es, concreta como es. Esto me parece... Claro, me parece dijo muy Dios sí. y se hizo. O sea, es el acto creador de la palabra. Es la importancia que tiene la palabra como herramienta en ese acto de separación. Porque al nombrar separas, ¿no? Identificas, dices manzana y ya no es nada más de lo que había alrededor, digamos, ¿no? Sí. Entonces, pero antes manzana es música, o sea, claro, antes en un concepto de alguna manera no separaba. Esa tristeza todos los escritores de canciones la conocen. El momento en que bajas a letra, ¿sabes? Por eso tanta gente escribe primero la música y la letra la escribe con resignación después. Hay otros escritores que no, Sabina escribe primero el texto, digamos, ¿no? Pero las canciones de él que más me gustan son las que escribe al mismo tiempo música y letra, como 19 días y 500 noches, ¿no? Que es una canción que cae en bloque. En la composición de la canción que cae en bloque, como escribía Lennon, por ejemplo, que volcaba las dos cosas a la vez, son las que me parecen filogenéticamente más parecidas a cómo se construye el lenguaje a lo largo de la historia de la especie, digamos, ¿no? Que empieza siendo como un lenguaje como unitario, donde el sonido y el significado estaban mucho más juntos que el acto después de separar la palabra del sonido, ¿no? Sí, y en esa creación doble o simultánea de música y palabra, entonces habría una tensión entre unión y separación y estarían ahí juntas y no separas y ordenas, sino que buscas la unión, luego te resignas a tener que separar y discernir y diferenciar, luego me encanta, bueno, no sé, imaginarlo. Nunca pero he escrito encuentras luego, música. de alguna manera, el género canción no solo existe, sino que es un meme sumamente exitoso es decir, no solo existe, sino que ha sobrevivido a todo. Desde la epopeya de Gilgamesh hasta hoy en día hemos cantado todos los textos. O sea, el propio Pentateuco en su tradición oral y el que cuando yo lo leí en la Bar Mitzvah, tenía indicaciones tonales. ¿Sabes? Sí. Tenía indicaciones y acentos. Y tenía acentos y como indicaciones tonales, tenía una especie de protopartitura que no sé cuándo habrá aparecido, pero claro, siempre, ¿no? Homero, o sea, todo el mundo cantó las cosas antes de que... Entonces, realmente la canción hasta hoy en día han quedado por el camino un montón de géneros artísticos, pero la canción en sí sigue sobreviviendo. Basta salir a la calle y escucharlo, ¿no? Sí.
Cuando vino la pandemia, me acabo de acordar, ¿te acuerdas en esos primeros días o primer mes en que por ahí a todos se nos ocurrió en algún momento que se podía acabar la humanidad? Lo que yo lamentaba eran las canciones, porque pensaba, bueno, quedan los animales, o sea, visualmente queda todo más o menos igual, se pierde una forma que es el ser humano, pero luego pensaba, no hay nadie que pueda cantar esas canciones sino el ser humano, y era lo único que me parecía que se perdía, eran las canciones. Sí. Wow. Pero bueno, Sí, me impresionaba. sí. A mí es que a medida que va evolucionando esta charla, estoy cada vez más orgulloso del género canción. Totalmente. Y más mira. allá, claro, como una excepción, como un oxímoron en sí mismo, digamos, ¿no? Como sirve para contar, pero cantar no es lo mismo que contar, ¿sabes? Entonces es como, Sí. es más amplio, ¿no? Sí, es mucho más amplio. Entonces incluye otro montón de cosas, y de hecho la música instrumental, el poder evocador que tiene es tan poderoso como vago. O sea, Sí, genera una gran emoción, pero no sabes cuál es, ¿sabes? sí. No Y exactamente, ¿no? me acordé de dos cosas. En el Génesis 1, un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. Eso Sí. como una canción también, porque el viento de Dios que aletea por encima de las aguas es sonido. Y tú lo percibes como sonido. Antes de que haya ninguna imagen, en esa creación hay sonido. Y luego me acordé de que una vez en el paraíso, Aleteaba ¿te igual acuerdas? aleteaba es una traducción un poco, es maravillosa, es la imagen que más me gusta de toda esta parte, pero no es Aleteaba. literal, ¿no? Se ¿Cuál cernía. traducción? Es Se decir, cernía. sí, es decir, está en el Claro. marjefet, quiere decir, ¿no? Que es como volaba o se cernía, Sí. pero aletear es precioso, ¿no? Pero Pero es más rejef concreto. Fíjate que me gusta más se cernía, viene de que rejef, no deja de sí, ser auditivo. No deja sí, de ser auditivo, pero es más sí. amplio. Porque si se cierne, es decir, se pasa por encima de las aguas. También Perdón, es. que estabas preguntando algo y me quedé con eso porque Pero justo la espera, imagen esa de aleteaba me sí, encanta, pero luego en las traducciones literales no está. se cernía. Mm, Se cernía, me gusta de hecho más porque amplía el sonido. No es el sonido de unas alas mm. o de unas aletas, sino el sonido de la presencia misma y Es la más es que expansión. es como amenazante, Sí. además. Ya implica Además, puede una ser, sí, sensación como de estar en control de eso que está por debajo, digamos, ¿no? sí. Y sabes qué implica también como una llegada, ¿cierto? Lo oye uno, se cernía sobre, como algo que Ah, como claro, se va una, acercando. Sí. ¿cierto? Wow. Pero ¿qué iba a decir? Ah, bueno, no, que oigo eso como sonido. Esa insistencia en Dios como viento, también el soplo de vida, y luego en Dios que aparece en el jardín a la hora de la brisa. ¿Te Sí, acuerdas? que ellos lo oyen, ¿no? Que, claro, Sí, que lo oyen. y de repente oyen a Dios y la primera es como que acusan escucharlo, claro. Sí. Sí, sí, Es sí, como una vibración, ¿no? Como una entidad, sí, como sí, esa visión aristotélica también de la armonía, del sonido como magma que nuclea y que vincula todo el cosmos de alguna sí. manera, ¿no? Sí, estoy Jorge, pensando igual, ¿eh? No sé sí. si habías hecho No, una pero eso pregunta no, era eso, era ok. Dios como auditivo, pues era precisamente, ya que veníamos hablando de la creación de la música como expansión y como sin límites y como unión, entonces pensé en Dios creador como sonido antes que nada también. Pues Bueno, me por gustó eso eso. también pasa en el judaísmo también, es decir, la larguísima tradición literaria y musical y la mucho más reciente tradición visual, porque también estaban prohibidas las imágenes en la Sí, sinagoga. Entonces, sí, en el Renacimiento no sé, alguien me corregirá, pero es casi imposible encontrar un pintor judío, muy pocos. Empiezan a aparecer mucho después de la Ilustración. sí,
pero sin embargo tenía, ya ha habido siempre, bueno, estamos leyendo justo literatura de hace muchísimo tiempo, es decir, y es muy habitual, no lo sé, no, habitual no, es decir, pero era así en mi casa había mucho más cultura auditiva y literaria, mucho más que visual. Mi casa estaba muy feamente decorada, por ejemplo. Vestíamos todos muy mal. Y no teníamos una idea de sofisticación pictórica. Recién empezó a aparecer después, éramos muy incultos en artes visuales, ¿no? Pero había una gran biblioteca y había una biblioteca sonora con estantes y estantes llenos de cintas, de un magnetófono, y todos grabábamos. Increíble. Entonces, Increíble. Siempre luego vi que no era así en toda la casa de las personas, pero me pareció que lo normal era eso, hasta vivía en un mundo lo muy auditivo aislado. antes, sí. Claro, sí. De hecho, mi padre y mi madre eran otorrinolaringólogos y yo trabajé 6 años en un departamento de audiología, o sea que la audición para mí es súper importante, ¿no? Uf, sí. No sabía, pues sabía que eras médico, pero no todo eso del oído. Claro, trabajé en microcirugía de oído, 6 años de ayudante de cirugía de oído, y en el departamento de tratamiento no quirúrgico de la sordera, en un departamento de audioprótesis, que es como ser técnico de sonido de una habitación de 2 centímetros cúbicos, que es el conducto auditivo externo. Y a mí me interesa muchísimo el sonido, me gusta mucho, y me encanta el trasvase desde la audiología clínica a la audiología artística, que es lo que he hecho después, sí, ¿no? Empezar a entender, reconocer frecuencias y saber trabajar con ellas, ¿no? Sí, me encanta. Y todo esto, pues todo este libro es sobre lo auditivo, sobre lo que se dice. Luego aparece la serpiente y habla de cierta manera. Claro. Y se seduce por el oído. O sea, todo lo que pasa aquí es, claro, yo creo que auditivo. Antes que nada, hablemos un momento sobre el jardín y sobre esa parte. Bueno, el hombre y la mujer son expulsados. Y yo conecto eso también con una conciencia que tú tienes de el viaje, de la especie en movimiento. Y está esa canción tuya de movimiento que habla de cómo el hombre no ha parado de moverse. Quería hablar de eso y se me olvidó hablar de, o no se me olvidó, pues estuvimos hablando en ese proceso de unión de el amor. El amor es el plan maestro y el amor como creatividad y regreso. Yo hablé de la separación, pero desde luego que el movimiento de unión es este otro del amor. Entonces quiero que me hables del movimiento, este movimiento de la especie, este no parar, pero también en el sentido de haber sido expulsados de un lugar que no conocemos, y quiero que me hables, bueno, de todo eso, de qué es para ti el jardín. Hay un Edén, hay un lugar de donde uno es y a donde quiere volver, bueno, en abstracto, como especie, todos queremos retornar a un lugar. Sí, pero fíjate que una de las cosas que me llamó más la atención volver a leer estos 3 primeros capítulos del Génesis es la cantidad enorme de contradicciones e incongruencias que hay dentro, porque al principio le dicen expándete por toda la tierra, y después tengo un jardín para que estés dentro, y después, y después te echo de él. O sea, que tienes que expandirte dentro de la tierra. A veces Dios habla en plural, a veces habla en singular. A veces dice haremos, y Elohim la terminación im es plural. Elohim son dioses, plural, ¿no? Sí. Entonces a veces es como, y a veces dice yo, Aní, a veces dice y hagamos, le dice, parece que estuviera hablando con los ángeles. Entonces es como la relación con la pertenencia, digamos, con el anhelo de regresar a un sitio, también para mí ha sido una relación dinámica, al menos al principio en mi vida, digamos, ¿no? Y es algo que me ha importado mucho, porque en determinado momento la nostalgia de la tierra perdida, yo llevo casi 30 años en España, la nostalgia de mi raíz y todo, fue una herramienta motriz, me ayudó a despegar
mucho, ¿no? Estando en España entendí mi identidad rioplatense, de repente, ¿no? Y mi identidad montevideana, es decir, entonces, y me sirvió como herramienta de vuelo, de definición, pero a los pocos años el hincapié en la procedencia empezó a volverse un peso y lo fui dejando caer. Y en un disco que se llama Frontera, como que fue como mi cuarto o quinto disco, yo ya digo, yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Y empiezo ya a cuestionarme eso, y más adelante, en ese otro disco, en un par de discos más adelante, digo, si quisiera regresar, ya no sabría hacia dónde. Pregunto al jardinero y el jardinero no me responde. O sea que sí que le pregunto a Dios teóricamente muchas cosas, ¿no? Mira, es decir, si quisiera, y después dice, si quisiera regresar, ya no sabría hacia cuándo. El mismo jardinero debe estárselo preguntando, ¿no? En el sentido de que, de como que no creo que Dios lo sepa tampoco. Es decir, en el caso de que exista, ¿no? Cosa que, bueno, no sé. No, al menos yo no creo en su forma antropomórfica, que tanto no. Me gusta mucho más la idea de Spinoza, de repente, de Dios. No sé si la entiendo del todo, porque no he leído suficiente Spinoza, pero no creo, desde luego no creo en alguien a quien le importe nuestra conducta y que nos juzgue. ¿No? Y que le parezca bien o mal lo que hagamos, ¿no? Entonces, y que esté ahí sentado con barba, como dirimiendo nuestras cuestiones. Creo que tiene cosas más importantes que hacer. ¿No? Sí, el otro día pensaba, sigue, perdón. No, entonces como que la relación con la pertenencia, o sea, es con el punto de fuga hacia el cual tiende tu identidad siempre. Sí. También es tampoco es lineal, también es compleja, en el sentido de que a veces, está citando algunas canciones y voy a hacer una cosa que considero odiosa, pero es que como no tengo una cultura tan vasta como para citar a muchas, conozco mejor mis canciones que el resto de la literatura. Entonces, hay otra canción en la que es autocitarse, que es espantoso, pero digo, en este mundo tan separado no hay que ocultar de dónde se es, pero todos somos de todos lados, hay que tenerle una buena. Lo digo en otra canción. Entonces, como en el sentido de que empieza como a resquebrajarse mi identidad. Y siempre que llego a un núcleo identitario, al poco tiempo se forman dos vertientes. Y entonces ya tengo que ir encontrando otros núcleos identitarios que vuelven a dividirse. No me duran nada. Las identidades no me duran nada. Muy bien. Muy bien. Me encanta porque ese movimiento entre identidades pues es también un movimiento espacial. Y el movimiento espacial nos lleva de vuelta a la música. Cuando se crea todo esto y se crea por el verbo, lo que se crea es el movimiento. Y el movimiento es la vida. Y bueno, dices algo así en la canción de Movimiento, pero mencionaste varias cosas aquí. Y quería hablar un segundo de la caída, del bien y del mal. Esto de comer del árbol del juicio, y a partir de comer del árbol del juicio, pues haber perdido la inmortalidad y haber perdido el lugar propio y estar expulsados a la muerte y expuestos al mal, etc. Pero, ¿qué es ese árbol? Esa es una de las cosas más problemáticas para mí de leer estos capítulos del Génesis, es qué significa el árbol del bien y del mal. ¿Qué será? ¿Qué es para ti? ¿Cómo lo lees? Está re buena la pregunta. Para mí, voy a aventurar un disparate y partimos de ese disparate y para reírnos un poco en realidad, ¿no? Pero para mí es la red neuronal por defecto, que es un descubrimiento que se hizo en el año 2002-2003, que es la parte del cerebro encargada del yo, de la identidad, de la coordinación del resto del cerebro y del juicio. Entonces, el momento en que juzgas, en que determinas entre el bien y el mal, y el lugar desde el que se hace, es el mismo en el que radica tu identidad individual. Ese yo que Freud lo tenía como una entidad represora del ello, de lo que está por debajo, y que los budistas consideran
que consideran un obstáculo para el yo verdadero, que es el yo cósmico, digamos, no el yo Jorge y el yo Carolina, sino el yo más abierto. Has visto que en el budismo, cuando dicen yo, tenés que preguntar a qué se refieren, si es a la persona física, al ciudadano Carolina, o si es el yo cósmico, que es uno con todo, digamos, ¿no? Entonces, en el momento en que tú sales del yo cósmico y adquieres conciencia racional, eres consciente de tu propia muerte, que es lo que les pasa ahí, ¿no? Es decir, no es que te empieces a morir ahí, es que ahí te das cuenta que te vas a morir. En el momento que asumes que te das cuenta de que te vas a morir, es un momento catastrófico en la vida de una persona que pasa alrededor de los 3 años más o menos, y que es como el momento en que sales de ese jardín del Edén en que eres uno con tu madre, te diferencias como individuo y eres consciente de que tú y tu madre y todos los que están se van a morir. En algún momento es un momento terrible y empieza el trabajo, ¿sabes? Las cosas te las tienes que ganar con el sudor de tu frente, parir con dolor y todas esas amenazas espantosas que en realidad es simplemente la constatación que tiene nuestra especie terrible de su propia finitud, digamos, ¿no? Sí. Wow. Y eso viene también unido con un juicio, porque la conciencia de bien y de mal, hay solidaridad en los animales, pero ese grado de juicio de conciencia nuestra es también parte de nuestra fabricación de mitos, digamos, ¿no? Es decir, ¿no? Porque es un sistema de valores que nosotros creamos de alguna manera. Entonces, como esa conciencia, últimamente estaba leyendo mucho sobre, ¿sabes que está habiendo una revolución en la psiquiatría basada en tratamientos de microdosis con alucinógenos, por ejemplo, y se está estudiando a fondo una cosa que estuvo muy tapada durante mucho tiempo? Y una de las cosas que hace la psilocibina, por ejemplo, que es el componente activo de los hongos, es apagar la red neuronal por defecto y producir una sensación edénica, ¿sabes? Como o sea, como de unidad, de ausencia de juicio, de el bien y el mal son la misma cosa, ¿sabes? El bien y el mal están relacionados. Eso es en todos los reportes subjetivos que hay sobre la utilización de psilocibina. Es decir, siempre aparece el momento de unidad con el cosmos y el momento de el bien es lo mismo que el mal. Entonces, el momento que te separas del cosmos, juzgas, y el momento que juzgas, además tienes una conciencia como de eternidad previa que se pierde cuando tienes eso, ¿no? Sí. Y entonces caes, claro, la caída sería... La caída sería el surgimiento un disparate, pero el surgimiento de la red neuronal por defecto, ¿no? Y ese sería el árbol, porque es un árbol, la red neuronal. Claro, es una red neuronal. Entonces, la psilocibina la apaga a la red neuronal por defecto y queda, mira, yo tengo en el contacto de mi teléfono, tengo el cerebro funcionando con la red neuronal por defecto, tiene unos canales súper gruesos como caminos de hormigos por los que se mueve siempre. Y cuando apagas eso, el cerebro, las interconexiones se elevan exponencialmente y se pierde el grosor de los canales, dejan de ser prioritarios. Entonces el cerebro se abre al cosmos y se abre a otra realidad, y a su vez, al no tener tan claro las direcciones, deja de juzgar. Y en el momento que dejas de juzgar es un momento de mucho miedo también, pero también como de mucha paz. Es muy curioso, ¿no? Qué fabuloso esto. Me encanta, porque entonces... Además lo veo como el árbol, ¿no? Con las ramas grandes y las ramas pequeñas. Si dejas de ir siempre por las avenidas del pensamiento, que son el condicionamiento de la individuación y y del juicio y de la moral y de todo, entonces te vas por esas venas pequeñas, viajas por ellas y allí te integras, que son más externas de alguna forma. Si pensamos en la forma del árbol, ya estamos en el nivel... Ahí haces las interconexiones. Mira, te lo voy a mostrar gráficamente porque es muy bonito, porque además después lo cortas y lo tiras si quieres, pero mira entonces mira, a ver si lo encuentro aquí. Si encuentro, mira, este es el dibujo. Mira. A ver. Mira, esto es una representación gráfica
del cerebro Ah, sí. con la red neuronal por Wow. defecto y el cerebro Wow. de la psilocibina, que está como mucho más interconectado. Claro, ¿Viste? todas Y las otras conexiones. Qué impresión. Wow. entonces es como, entonces por eso se producen todas esas asociaciones completamente inesperadas, ¿viste? Sí. Mira, aquí hay otra. Placebo Ay, qué maravilla. and Y sí, psilocibina, ¿no? El placebo, o sea, es nada, digamos, ¿no? sí. Entonces, también te digo, es la red neuronal por defecto y todo, que es muy fácil tener una opinión negativa sobre eso, pero eso no pasa de ser parte de la acción de la red neuronal por defecto, pero es una herramienta súper útil. O sea, no hubiéramos Sí, nunca, claro. nos hubieran comido en el primer árbol al bajarnos, estuviéramos estado todo el tiempo sin discernir, sin simplificar la realidad. Si tú tienes Y que sin ir miedo. Tú Sí. claro, tú tienes que ir caminando por un bosque y cuando escuchas un ruido, inmediatamente pensar, me pueden comer, o puede ser algo que yo pueda comer, y sacar una conclusión rápida. Entonces, evidentemente el cerebro abierto, sin red neuronal por defecto, es un cerebro muy poco práctico y muy difícil que sobreviva una especie así, ¿no? Pero está ahí, es la disolución del yo, la disolución del juicio y a la vez la conciencia de finitud, al mismo tiempo todo, ¿no? Y la conciencia de pecado, es decir, la conciencia de la ilusión del yo, aparece Carolina ahí en la red neuronal. Y la vergüenza. Y la vergüenza. Entonces, dice claro, y te aquí ves en el desnudo de golpe. Génesis 3.7, exacto. 3.10. 3.8. Oyeron luego el ruido de los pasos de Yahvé Dios que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa, y el hombre y su mujer se ocultaron de la vista de Yahvé Dios por entre los árboles del jardín. Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Y éste contestó: te he oído andar por el jardín y he tenido miedo porque estoy desnudo, por eso me he escondido. Y Dios replicó: ¿quién te ha hecho ver que estabas desnudo? Entonces es Chan. la aparición de la vergüenza y del límite, ¿no? Sí, Chan. Pero es curioso porque Dios ya sabe la respuesta, ¿no? Pero es que igual que cuando le pregunta: ¿dónde está tu hermano a Caín? ¿Sabes? O sea, Sí, como, sí. y si ya lo sabes, ya, ¿no? Es como... Pero ¿Qué es la vergüenza, Jorge? ¿Qué es la vergüenza para ti? La vergüenza es una exacerbación del yo, es como es lo que aparece cuando el juicio que ejercen los demás sobre ti adquiere muchísima fuerza, digamos, ¿no? Es como, Sí. Es cierto que somos una especie gregaria, o sea, no hay nada que nos importe más que la integración en el resto del clan, digamos, ¿no? Es decir, y sentirse echado del clan, pasar vergüenza, hacer un papelón público, por ejemplo, es uno de los miedos más fuertes y más arraigados en el ser humano. Por eso el miedo escénico, dicen que es un miedo de las dimensiones del miedo a la muerte, digamos, ¿no? Es decir, el miedo escénico es el temor. ¿Cuál es el miedo escénico? ¿No? Es la gran vergüenza, es salir frente a todo tu clan, hacer un papelón y que te echen, que digan: tú no eres parte de nosotros, lo que has hecho es una vergüenza, ¿sabes? O sea, vete de aquí. Entonces eso, el pánico escénico es ese sueño que tenemos, ¿no? De golpe de salir a la pizarra y estar desnudo, ¿sabes? Y darte cuenta que estás desnudo frente a tu clase, ¿no? Es como... Sí. Por eso está tan desarrollada en la adolescencia, que es cuando se desarrolla el yo y entran todas esas vergüenzas, ¿no? Una pesadilla recurrente que yo tengo es que me meto a una obra de teatro, a ser parte de una obra de teatro, y me pongo a hacer cosas en los días anteriores y nunca me aprendo el papel. Y aún así salgo al escenario sin saber nada del papel y tengo que confiar en, bueno, según lo que me diga el otro actor, yo voy a tener que adivinar más o menos qué decir. Es terrible. Y sí, el pánico y la vergüenza. El pánico escénico y vergüenza, sí. El síndrome igual que el síndrome del impostor, que es eso también que tienes, ¿no? Que es como sentir de que estás ahí, no estás a la altura de eso, ¿no? Hay una cosa que te quería preguntar que me parece súper interesante a ti preguntártela, ¿no? De repente, de lo que pasa inmediatamente después de esto que estamos hablando,
cuando le dice a la mujer, le dijo, multiplicaré en gran manera tus dolores y tus preñeces, ¿no? Como le dice, ¿no? Que parirás Sí, con dolor parirás los hijos y tendrás deseo de tu marido, pero él te dominará. Es como, sí, de vuelta, ¿no? Es como, en esta tradición así como, adjudicarle a la mujer eh, ¿cuántas cosas se le adjudican simplemente en estos 3 capítulos, sí, ¿no? Primero como sí, una valentía un poco temeraria, como de probar lo que no se debe probar. Luego es la depositaria del deseo, porque tú eres la que, él no dice desearás a tu mujer, dice tú desearás a tu marido, y sin embargo sí, él te dominará. Es decir, es una frase con un grado con un grado de poder sí. que ha determinado realmente nuestro accionar hasta hasta hace 40, 50 años, cuando realmente se empezó a resquebrajar esa idea, ¿no? Cuando hoy en día, aquí enfrente de mi estudio en Chueca, hay una tienda de juguetes sexuales donde entran hombres y mujeres sin ningún miedo, y todo el mundo Sí, es consciente de su deseo y lo reconoce como algo que le pertenece y que debe ser defendido, ¿no? Y cultivado. Pero esto era... fueron muchos siglos de pudor, ¿no? pero mira esto que estoy pensando mientras te oigo. Entonces, durante siglos imaginamos al hombre como deseante y a la mujer como objeto de deseo, ¿no? El amante es el hombre y la amada la mujer. Y el romanticismo pues inventa a la mujer como la amada y además la imagen de la divinidad amada y en la adorada, de hecho. Cierto. ¿Cómo Pero explicamos eso? al mismo tiempo nos dice este momento de la expulsión, nos habla del deseo de la mujer y el hombre la domina. Y hoy en día, tú dices que sea igual, tenemos una especie de igualdad por el deseo, reconocemos el deseo de ambos, pero mira que a mí me ha impresionado en la cultura popular últimamente que se hace énfasis hoy en que la mujer es la que siempre quiere y el hombre se le niega. Y todas esas palabras, el ghosting, el no sé qué, el love bombing, ¿sabes? Todas esas palabras de psicología popular se Ujú. refieren a que el hombre rechaza. ¿No crees que hoy en día hay una imagen de que la mujer quiere y el hombre no? De la mujer como deseante más que el hombre, pues Ahí está la me secuencia, acabo ¿no? de caer en la Ya lo cuenta. dice Bad Bunny en Yo Perreo Sola. Antes tú me pichabas, ahora yo picheo, ¿no? Como dice, ¿no? Ajá, Que es la mujer hablando, ¿ves? ¿no? Ahora yo perreo Sí, sola. Bueno, hay una evolución a través del tiempo, ¿no? Del deseo como de asumir. eh, pero me gustaría hablar mucho más de esto, porque no entiendo mucho, porque lo que sí, tú dices que como medievalista, sabes, es decir, que todo el tiempo cuentas sabes que la gran gesta poética era el anhelo de la dama, sí, sí, del hombre por la el dama, hombre hacia sí. la dama, ¿no? Anhelando a la Ajá, dama, ¿no? exacto, Y en este sí, caso, sin embargo, si lo ves en la práctica, por ejemplo, lo que pasa con lo que pasa en todas las religiones, que se ha ido extinguiendo desde la Ilustración en el judaísmo y en el cristianismo, pero se mantiene en el Islam, es que la mujer debe ser tapada, porque si no la sí, tapas es un peligro porque tiene sí. algo adentro. Ya sea que Ujú, atrae serpientes con cosas o tiene esa sí, herramienta que es el deseo que está dentro, que debe ser subyugada de alguna manera, que lo dice en la sí, misma frase. Es decir, sí, que desearás a tu hombre, pero él te mandará, ¿no? Él se sí. impondrá sobre ti. Entonces es como, yo creo que el miedo al deseo femenino Ajá, es una sí, constante en las religiones monoteístas, siempre, totalmente. ¿no? Entonces como el miedo, el deseo de la mujer como una cosa peligrosísima, la bruja que se sube arriba de una escoba, en realidad porque en realidad la escoba era el palo que se untaban en unas plantas que lo tiene Sí, entre las piernas porque era donde se frotaban. Entonces como, sí, entonces y por eso volaba arriba de un palo, digamos, ¿no? sí, Entonces como, pero eso, y estaba todo unido a los aquelarres, a ceremonias donde el deseo cumplía, ¿no? También en la tragedia griega también, es como, siempre está eso, como que las mujeres tienen un mundo misterioso y atractivo, peligrosísimo, ¿no? Que te puede arrastrar hacia las rocas, ¿no? Si te dejas llevar sí. por su canto, ¿no? Y la pregunta y el miedo por el placer de la mujer, no solo por el deseo, porque el Claro. placer de la mujer
Bueno, el interrogante para el patriarcado, ¿no? Claro. Y el da vértigo imaginar ese deseo de la mujer. Bueno, hablando de la mujer, hablemos un momento sobre Pero la eso a mí me creación de la encantó, por mujer. ejemplo, Sí, cuando leí las cosas que habías escrito tú sobre el reggaetón, cómo de alguna manera el reggaetón devuelve el papel activo a la mujer sí, sexualmente, ¿no? En la búsqueda sí, del sí, placer, sí. ¿no? Cómo la coreografía reproduce directamente, es una coreografía completamente femenina y prosaica, ¿no? Y Ajena, clitórica, y sí, claro, total, totalmente, sí. sí, con todo el ángulo y con todo es decir, completamente diferente de la metáfora del pañuelo que cae al piso y que tú recoges y entregas y Sí. que mueves y que de la coreografía de la cumbia que es preciosa pero que es alegórica toda, ¿no? Tú te acercas, Sí. ella se va, tú te acercas, entonces es como, pero y en realidad y se adueña la mujer de esa retórica, ¿no? Y como y me parece maravilloso. Oye, a propósito de eso, cuando yo leo el Génesis, Mm, no estas partes, sino más adelante, siempre pienso en este Dios que es desconfiable, que es celoso, y en el pueblo de Israel y en el pueblo elegido, y cada vez más me parece, y en el Éxodo también, más, aún más que en el Génesis, que más que una relación filial es una relación de pareja. Este pueblo que escoge a un Dios que aunque es tan mm, imperfecto mm. y en el que no se puede confiar, se mantiene fiel a ese Dios y Dios que escoge a un pueblo que lo decepciona una y otra vez, Mm. pero se mantiene con él y siempre pienso en un matrimonio más que en un padre y sus hijos. Pues, no lo ¿Puede había ser? pensado, pero sí. La verdad es que tiene más que ver con eso, porque hay mucho resentimiento entre los dos, ¿sabes? O sea, Sí. Dios, es decir, la manera en que viene Dios y le dice, ¿quién te enseñó a darte cuenta que estabas desnudo? O sea, él ya Ujú. sabe la respuesta. Exacto. Eso Es un es, reproche. es un Sí. reproche, es un reproche con un regodeo en quiero verte decirlo, Ajá. a ver, Sí, cuéntamelo, sí, sí. ¿sabes? Pero él ya Sí. tiene la información, ¿sabes? Y los padres y las madres suelen ser más benévolos, bueno, no lo sé, Ujú. con los hijos, pero eso es más despecho, y hay mucho despecho. Sí. De Yo los veo como enamorados, ¿matarías a sí. tu hijo por mí? Eso es una cosa, Exacto. ¿sabes? Como eso es Eso es de un enamorada, grado de sí. despecho de decir, ¿me quieres? ¿Hasta dónde me quieres? ¿Qué serías Me capaz de quieres hacer por más mí? que a todos, Claro, sí, me quieres más que a exacto. tus hijos, inclusive. Es como, Sí. bueno, no lo había pensado, pero sí, suena muy lógico. De hecho, es como, no sé, la relación de ese Dios lleno de deseos y de caprichos y de celos. Es Ujú. como, está tan lejos de una ecuanimidad divina que uno piensa Sí, que debería poseer a un ser supremo que ya lo tiene sí. todo. ¿Para qué quieres mi amor? Ujú. ¿Y para qué quieres mi fidelidad si no hay nada que te falte? Digamos, ¿no? Ahora que hablabas de la dama medieval y del amor cortés, ese dios es como la dama, la que adoras y que te Mm, exige triunfar en los torneos y hacerte mejor cada vez, pero por mm, ese amor romántico. El amor a Dios es un amor romántico, sí, ¿no? sí, es cierto. Hay una evolución a través del tiempo. De hecho, la aparición de amarás con Akiva y luego y con Cristo, de amarás al prójimo como a ti mismo, el hecho Sí. del amor como pon la otra mejilla en vez de vengarte, ¿sabes? El amor evoluciona, Sí, crece a un, en vez de señalar con el dedo, sí, es como un reingreso al Edén, ¿sabes? O sea, que tire la primera sí. piedra el que esté libre de pecado, en el sentido de que vamos a ver, es decir, todos estamos en la misma, ¿no? Es O decir, sea, caímos por juzgar y podríamos entrar levantarnos por no por juzgar. no juzgar, Sí, por dejar de juzgar, ¿no? sí. De hecho, creo que que esa es una trayectoria vital afortunada, ¿sabes? De Como juzgar a de, no juzgar. claro, de ser cinturón blanco al principio, cinturón negro cuando tienes toda la información y todo el juicio, y volver a ser cinturón blanco al final, cuando sabes que eso te sirve de manera relativa, pero que te tienes que enfrentar a cada situación como un presente nuevo,
no Sí, fácilmente explicable y deducible, sino escucha un poquito más antes de emitir un juicio, ¿sabes? Que eso es sí. de esa metáfora, me dijo un amigo que había una escuela de Kung Fu que tenía 3 cinturones, el blanco para los principiantes, el negro para los que después de muchos años controlaban la técnica, pero cuando te volvías un verdadero maestro porque entendías la complejidad del presente y de cada situación y desaprendías la técnica hasta poder realmente hasta poder moverte con espontaneidad, te daban de vuelta el cinturón blanco al final. Ah, qué belleza. Entonces eso es Y muy bonito, ¿no? está en una Claro, canción una canción tuya se llama también, Cinturón ¿no? Blanco, claro, que es volver al Sí, cinturón blanco de alguna manera, ¿no? sí, sí. Ah, Que es entrar en el Edén de vuelta, ¿no? Es como, es de alguna manera, qué bien. es muy gracioso porque esa canción es una canción que dice, para empezar tú y yo de cero, como hace tanto, tanto, es una canción que las personas que no tienen, o muy jóvenes, o que no han tenido una pareja larga, o que no tienen, es decir, lo ven como una canción llena de optimismo, ¿no? Como, qué bueno, vamos a empezar de vuelta. Y los que tienen parejas de larga data ven que es una canción como impregnada de melancolía porque es algo que expresas pero no vas a conseguir nunca, ¿sabes? O sea, ese Sí, retorno, no está el ángel con la espada que gira, ¿sabes? En la puerta, sí, no vas a volver sí, al sentimiento primigenio de amor que se genera sí. en los primeros meses de un Nunca enamoramiento, vas a ¿sabes? ¿No? volver, sí. Qué No. cosa. Oye, ¿Qué cosa? hablando de ese ángel, qué cosa, qué cosa. Hablando de ese ángel, esa es otra cosa que yo no entiendo bien. Tener que guardar el camino del árbol de la vida con la llama de espada vibrante. ¿Por qué hay que guardar el camino del árbol de la vida? ¿Y cuál es el camino del árbol de la vida? Ahora, qué preciosa todas esas imágenes, ¿no? Los dos Uf, es árboles, el del impresionante. conocimiento del bien y del mal y el de la vida. No llegan a Sí. comer del segundo, comen solo del primero, pero los echa al paraíso para que no coman del de la vida. Y eso no lo entiendo bien. ¿Qué sería comer el de la vida? ¿Por qué no quiere que comamos el de la vida? A ver, yo, siguiendo con mi hipótesis así descabellada que surgió en esta conversación, así delirante, el, Es el, buenísima. el, 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 el árbol de la vida eterna, que es el árbol de la conexión, de la sensación de unidad cósmica que tiene uno, o sea, el yo profundo de los budistas, que es el yo eterno, el que no muere, cuando muere el yo Sí, superficial, es el que está por debajo del yo de la red neuronal por defecto, que es sí. el yo unitario, el de la conciencia y del juicio. Y Es del decir, ego, sí, del yo. por debajo del ego, Sí, ¿no? sí, El ego es buenísimo porque nadie confunde el ego con el yo cósmico, digamos, ¿no? Porque exacto. son una palabra, las dos palabras dicen lo opuesto. Entonces, es decir, el comer el árbol de la vida, de alguna manera, porque además solo precisan comer del árbol de la vida cuando se dan cuenta que son mortales, porque antes no se había Ujú, planteado eso. Comen primero el del conocimiento, del bien y del mal, ¿no? sí. Es decir, de alguna manera volverte eterno es trascender el ego, ¿no? Es entrar de vuelta en un mundo pre-ego Mm. o post-ego. Es decir, ¿a dónde vamos después de muertos, ¿no? Como dicen, ¿no? Pues a lo mejor vamos hacia de donde venimos, ¿sabes? O sea, Sí, que es como un mundo volvemos. disuelto, claro, disuelto que se conforman 2 billones de moléculas en Carolina durante unas décadas y Y luego luego, vuelven puff, hacia el sitio en el que estaban, ¿sabes? Y como sí. esa sensación, ¿no? Entonces el árbol de la vida sería el hongo de la psilocibina. Puede ser. Pues mira, no sería, no, es sí, esos micelios, esas redes, ¿no? No lo sé, por decir algo, Sí, ¿no? algo Es así, decir, o los si otros. lees O- si lees a María Sabina, la que mm, trae la psilocibina de vuelta a Occidente en los años 50, sí, eh, eh, el- los hongos son la carne de Dios, es como ajá. y son realmente, y son como una especie de plantas de la vida, digamos, y de la verdad. Y Y, de comunión en ese sentido, ¿no? Ese y sería de el comunión y de sentido. sí, 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 Sí. son y eso te digo, los testimonios casi todos pasan por ahí, por esa sensación de unidad y Sí. de- Oye, una cosa más, ya que tú escribes tantas canciones de amor y piensas tanto en el amor, esa creación de la mujer, porque el hombre está solo,
bueno, hay dos creaciones. Tú te has dado cuenta que hay esta inconsistencia en el Génesis. En el Génesis 1 crea Dios al ser humano a imagen suya, macho y hembra. Y luego hay la otra creación enseguida, que lo es separa, que saca, digamos, ¿no? exacto, está solo el hombre y lo saca de la costilla, y saca de la costilla dormida de Adán hacia Eva, de la costilla de Adán dormido hacia Eva, porque no hay una compañía para el hombre. Y entonces la crea, y carne de mi carne, esta será llamada mujer, porque del varón ha sido tomada, y por eso deja el hombre a su padre y a su madre, y se une a su mujer, y se hace Sí. una sola carne. Entonces Adán dice eso, ¿no? Dice, esta vez sí que es hueso de mis huesos, sino como los otros animales, carne que no de mi eran buena carne, sí. compañía. Sí. ¿Qué te sugiere esa costilla, ese sueño, Lo que todo dice, eso? pero hay varias cosas que leí que son, cuando dice esta vez, cuando dice Adán, hay todo. Sí. Hay una explicación en la halajá, en los estudios de significado bíblico, que dice que Adán puede decir esta vez sí, porque dice que ha probado a los otros animales previamente, que es como súper Maravilla. bestia, ¿no? Pero dice, pero claro, Wow. para saber que esta vez sí es carne de mi carne, es que he probado con los otros bichos a ver qué tal funcionaba, y no ha funcionado del todo. Entonces, que me parece increíblemente sacrílega, pero que está en lugares del Talmud. Entonces, como... Y la otra también que dice es que antes Dios creó al hombre y mujer, antes de separarlo. O sea que de alguna manera... crea como una especie de ser hermafrodita. En singular es las dos cosas, ¿no? Que es que, y hay interpretaciones que decían que tenía dos cabezas, una de hombre y una de mujer, y que lo que hace Dios es separar esa mitad, que era como una especie de hay una parte femenina del hombre que la quita y la saca. Me parece un acto, sí, como de consideración de Dios, dormirlo a Adán antes de quitársela. Antes de quitar. Porque, como médico puedes opinar que la anestesia era es el necesaria. nacimiento de la anestesiología, pero me parece súper loco que lo mencione. ¿Por qué? Porque no tiene... Porque puede haber dicho, y tomó del costado de Adán eso, porque además teóricamente el dolor no existe todavía ahí. Ajá. Está en el paraíso. Verdad, claro. Está en el paraíso. ¿Para qué te voy a dormir si en realidad vives en un mundo perfecto, sin dolor, sin penurias, donde no tienes que... El dolor aparece cuando caes, digamos, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué lo duermes? ¿Por qué lo duermes? Es como... ¿Por qué lo duermes? No lo sé. Para que al despertar veas, para que no veas la fabricación. O, ¿sabes qué he pensado yo también? Que eso puede significar que la mujer sale del sueño del hombre. Es decir, es soñada por el hombre, que es lo que el feminismo dice también. Buenísima, me parece. ¿Qué dice el feminismo en ese sentido? O sea, quiero decir, siempre las feministas decimos que el hombre nos fabrica, ¿no? Entonces yo he pensado si esto no estará, si en esta imagen no estará delatándose el patriarcado, diciendo que justamente sí, la mujer surge del sueño del hombre, como un sueño del hombre, o algo así. Pero yo creo también que los hombres nos fabricamos a nosotros mismos, las mujeres nos fabrican a nosotros, o sea, las mujeres fabrican a las mujeres. Creo que el fabricar es esencia del ser humano, independientemente del género, o sea, todos fabricamos al otro. La imagen que la mujer proyecta del hombre también es un mito, digamos, en general también, ¿no? Y nosotros también lo asumimos y también creamos el nuestro propio, pero sí que me encanta el hecho de que en realidad haya sido soñada la creación. Eso sí que me gusta mucho. Me encanta pensar que lo duerme para que lo sueñe, ¿sabes? Porque qué necesidad si no existía dolor, ¿no? De repente, ¿no? Exacto, ¿para qué lo tienes que dormir? Es para que el hombre la sueñe y ella... Bueno, y dejemos de lado que sea mujer o no, el objeto de deseo siempre es un sueño tuyo, ¿no? Una fantasía. El objeto de deseo no es objetivo. Y en esa medida sería para mí esa costilla convertida en humano sería pues la fantasía tuya, de una parte tuya también el producto de tu neurosis y de tu inconsciente. Sí, y también el Pigmalión, ¿sabes? Esa sensación de omnipotencia del hombre hasta el punto de que construye a la mujer, ¿sabes? O sea, de que la mujer es una creación propia. Ahí sí es de lo que decías tú también de repente, que esta cosa
la pretensión histórica, sexual del hombre de que el placer de la mujer depende de su buen hacer, digamos, ¿no? Sí. Y es como Sí. que es una cosa que es el eje temático del reggaetón. Nadie te lo va a hacer como te lo he hecho yo. Que es lo Ajá. que cuando realmente alguien lo dice, piensas, o lo has hecho muy poco, o entonces como, porque rápidamente te vas a dar cuenta de que eso no depende de ti, que va en contradicción con todo el resto, que en realidad depende de muchísimas circunstancias, además de tu buen hacer, digamos, ¿no? Que eso Sí. es una cosa que uno cree en etapas muy tempranas de su sexualidad, digamos, Sí. ¿no? Y que después aprende a tener esa humildad Claro. de que las cosas pasan por cosas que no puedes controlar la mayor parte de las veces, igual que el acto creativo, ¿no? Sí. En el último disco, en Tinta y Tiempo, el peor terror para mí en el disco y que me impedía escribir era la sensación de que yo controlaba el acto creativo, entonces de que dependía de mí. Entonces, es decir, la canción que dice, es un gran alivio para mí decir, nunca sé ni por qué ni cuándo, esa voz yo no la comando, ¿sabes? Como yo Sí, no, y sí. ahí, ¡buah! Como dice Cohen, Sí. a heavy burden lifted from my soul, I learned that love was out of my control, dice el tipo, como dice, cuando entiendes que el amor está fuera de tu control, lo mismo pasa con el deseo, es un gran alivio, porque es que gran parte del malestar es la sensación de que puedes controlar el placer del otro, el amor del otro, y eso es un peso insoportable, o sea, heavy burden. Y es la vergüenza, tiene que ver con la vergüenza. Si eres rechazado por el otro, estás Claro, desnudo porque en no tu, estás en tu claro, porque no precariedad. estás haciendo Sí. bien es como si fuera un trabajo que no estás haciendo bien, digamos. Sí. Pregunta, lo último. Pues yo creo que hemos hablado de un montón de cosas, está súper bien. Quiero que leas el Bereshit, por favor, en hebreo para mí, para nosotros. Ok. A ver, la primera parte, ¿cómo no? Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Ve'haaretz hayta tohu vabohu, que es el caos y, ¿no? Tohu vabohu, choshech al pnei tahum veruach Elohim merajefet al pnei hamayim, que es dando vuelta por encima del mar. Ah, qué belleza. Bien. Vayomer Oye, Elohim, Vayomer Elohim, y or sí. vehaya or, ¿no? Que dice, a que haya luz, y hubo luz, y hubo luz. Qué bien, qué bello, gracias. Hay un verso tuyo que me gusta muchísimo y con este vamos a terminar, si quieres decir algo de eso. Bueno, no, perdón. Antes de esto, ¿hay algo que te impresionó de estos dos libros del Génesis que quieras, de lo que no hayamos hablado y quieras hablar? Sí, la frondosidad de imágenes, que es una locura. Es decir, por encima de todo, el placer de entenderlo como un hecho literario con un vuelo y una capacidad imaginativa absolutamente florido, selvático y maravilloso. O sea, las ideas que se ocurren, que se le ocurren de las combinaciones de elementos, la idea del árbol, de los árboles, uno con el bien y el mal y el otro con la vida y la relación con esto y pensar que aunque tiene una visión muy diferente del paradigma que uno entiende de cómo funciona el mundo hoy en día, la relación hombre-mujer, ser humano, biosfera, todo eso, igual te das cuenta que la dirección de las preguntas siempre ha sido la misma, ¿sabes? Aunque las respuestas cambian, pero la dirección de la pregunta de saber todo eso ha sido siempre la misma, ¿no? Digamos, ¿no? Y tienen que ver con la relación de la propia finitud, y de ahí vienen todas esas preguntas, ¿no? Y eso es, y la manera en que nuestra especie ha creado todo ese colorido y ese tapiz de esa historia riquísima, me parece maravilloso. Lo ves en todas las tradiciones, ¿no? Es una cosa preciosa también de ver podríamos estar hablando de cualquier otra, de mitología griega y volvería de cualquier a aparecer, mito de creación, exacto, sí. Orfeo y se repetiría de vuelta, ¿no? Sí.
Ahora sí, para terminar, tú hablas mucho del tiempo y tu disco se llama Tinta y Tiempo y luego en una de mis canciones favoritas, que es Asilo, dice, háblame del tiempo. Y aquí estamos leyendo sobre la creación del tiempo, que es la primera creación, y hay un verso tuyo que dice, deja que el alma tenga la misma edad que el cielo. Háblame del tiempo, Jorge, Oh. ya que me diste el asilo de este rato de podcast, háblame del tiempo un momento. Bueno, el tiempo, la edad del cielo, ¿sí? No sé muy bien lo que quiero decir, pero sí es como comer del árbol de la vida, ¿no? De darte cuenta que tu alma no sé, que de alguna manera hay algo de tu ser que existía antes y que existe después. Sí, sí. No creo que uno siga vivo con voluntad después en algún lado visitando a los parientes y dándoles consejos, pero sí creo que estás hecho de algo de componentes, de las piezas del ego que te constituyen, son tan antiguas como el Big Bang y seguirán muchísimo después de que te desmonten a ti, ¿no? Tú eres esa estructura Sí. del ego que luego desmontas y montas otra cosa con ella, digamos, ¿no? Entonces, Mm. y el tiempo no sé qué decirte del tiempo, la verdad. Es muy difícil decir algo sobre el tiempo. Más, el río, la metáfora del río de Borges, del tiempo, del trayecto de Heráclito, de no te bañarás dos veces, es lo mismo pero no es lo mismo, es nuevo, es el mismo río pero es un río diferente. Una vez un muchacho informático hizo un estudio un estudio lingüístico de las canciones, estadístico de la cantidad de veces que aparecían las palabras, y la palabra tiempo era la que aparecía más. Ajá. Y la otra era río. Entonces, en mis canciones me refiero, ¿no? Concretamente, o sea que sí que está. Hay una canción que se llama Aquellos tiempos, que aparece 22 veces la palabra tiempo, por ejemplo, ¿no? Era el tiempo del cambio, el tiempo de la estampida, el tiempo de la salida, el tiempo de esta canción, era el tiempo de ver el tiempo de otra manera. Entonces, y aparece mucho, es decir, aparece tanto que la verdad es que no sé muy bien. Yo creo tu pedido es demasiado amplio, háblame del tiempo. Te voy a hablar yo del tiempo también, del tiempo tiempo en tus canciones, y yo creo, el tiempo es nuestra condición, ¿no? Y después de la expulsión caemos en esta manera de pasar el tiempo, que es ser conscientes de la muerte, de la separación con respecto a los demás, de no tener tiempo, del tiempo del trabajo y el tiempo del descanso. Y pensaba que hablar del tiempo es una manera de poder salir de ese paso del tiempo y poder reintegrarse a lo que dices, ¿no? A la edad del cielo, poder ir al cielo, que es de lo que hemos estado hablando, comer del árbol de la vida, volver, salir, es también salir del tiempo, pero se sale del tiempo observando el tiempo. Y yo creo que por ahí puede ser ese interés tuyo en decir tiempo, en estudiarlo, en verlo, también para salirte a otra manera de pasar el tiempo, es decir, a lo eterno. Bueno, no lo sé. No, porque claro, ese es el criterio de Spinoza, de decir, hacia la epifanía a través del conocimiento, digamos, ¿no? Exacto. Estudias y por lo tanto, que yo creo que tú y yo operamos de esa manera, pero no todo el mundo. No todo el mundo. Hay mucha gente le tiene muchísimo miedo al conocimiento, muchísimo. La cantidad de gente que me he encontrado en mi vida que no quiere saber cómo está hecha una canción por dentro para que no muera esa magia, lo puedo entender Es también. raro eso, exacto. Pero lo puedo entender también, porque pero de alguna manera sí que abres el juguete, ¿no? Para verlo. Pero a mí, yo no lo he podido evitar, así funciono yo. Me gusta llegar a eso, al sentimiento epifánico a través del de abrir el juguete. A través de abrir el juguete y de decir, lo que pasa es que hay infinitos juguetes, entonces ese ya lo has desmontado, pero ya te quedas con la sensación de que todo lo demás que encuentres, todo es infinitamente denso, como decía Escotado, decía, la realidad es infinitamente densa. A diferencia del ideal, el ideal es concreto, la realidad no. Cuanto más te acercas a un objeto, más complejo es, no más sencillo. Cuanto más te acercas, cuanto más conoces a una persona, más compleja es.
no más sencilla, digamos, ¿no? La única manera de considerar sencilla a una persona es no conocerla, es decir, esa gente como esa persona, ¿sabes? La discriminación surge de la distancia, del desconocimiento. La otra gente, sí. La otra gente, sí, ¿no? total. Entonces como en cuanto te acercas a alguien ya es complejo. Y es muy complejo, ¿no? Entonces, sí, esa es una manera de llegar a la sensación cósmica a través del conocimiento, pero otra manera de olvidarte del tiempo es distraerte. Son todas esas técnicas de alteración de la conciencia que hay, desde la respiración hasta tocar un instrumento, el sexo, hay un montón de cosas que te sacan de ese momento y que te sacan que del tiempo y te dejan eternidad, verlo. ¿no? Sí. Muy bien, qué lindo. Me ha encantado la aventura esta en la que me metiste, me encantó. Qué lindo, gracias. Me voy a quedar un tiempo con esto, me voy a quedar un tiempo con la Biblia así metido adentro, porque soy muy aplicado y llevo estudiando Imagino, sí. No mucho rato, pero sí profundamente. Llevo 2 días así como muy concentrado. Oye, gracias, querido. ¡Mua! Eres lo máximo. Un beso enorme. Máximo. Hasta luego. Besos. Chao, querida. Chao. Chao. Hasta luego. Muchas gracias por escucharnos. Como vieron, yo habría querido seguir un año más hablando con Jorge Drexler sobre los primeros capítulos del Génesis y con ustedes. Para la próxima vez, por favor, lean los capítulos 6 al 11 del Génesis. Vamos a hablar sobre las destrucciones, sobre el diluvio, sobre la Torre de Babel. Y también vamos a hablar sobre la historia de Jonás, así que también lean el libro de Jonás. Hasta dentro de 15 días. Chao. La edición y la asesoría son de Jorge Caraballo. El diseño gráfico de Nicolás Consuegra. La canción es 4 de Suárez, cantada por Rosario Blefari, con letra de Rubén Darío. Mi fe de niño, ¿dónde está? Me hace falta, la deseo.